El primer sonido no fue su voz, fue el golpe de sus nudillos contra la lámpara de mi escritorio, arrogante, casual, el tipo de sonido que hace un hombre cuando cree que la habitación ya le pertenece. Me desperté lo justo para levantar la cabeza del borde de la consola y ver a Owen Mercer de pie frente a mí con una mano en el bolsillo y la otra sobre la esquina metálica de mi estación de trabajo. Detrás de él, 3 monitores seguían mostrando alertas de recuperación en ámbar, ni siquiera las. Miro, no le pago a la gente para dormir. Mi nombre es Marina Vale, tengo 42 años, y para cuando Owen Mercer entró en esa sala, llevaba casi 16 horas despierta evitando que nuestros sistemas colapsaran antes del amanecer. Esta historia es ficticia, inspirada en conflictos humanos conocidos para entretener, provocar reflexión y dejar algo significativo. No representa ninguna persona real. El ataque había comenzado poco después de medianoche, primero el sondeo, luego el intento de intrusión, luego ese tipo de reacción en cadena que los ejecutivos llaman interrupción porque tienen demasiado miedo de llamarlo pánico. Yo había estado en esa consola desde entonces, sin cena, sin descanso, solo café rancio, ojos ardiendo, cuello rígido y un mapa de recuperación cambiando más rápido de lo que la mayoría en ese edificio podía leerlo. Solo cerré los ojos porque mi cuerpo llegó a su límite antes que mi trabajo. Mantuve las órdenes en movimiento, los datos de los clientes protegidos y el sistema central respirando el tiempo suficiente para evitar que Oraline amaneciera en desastre. Owen miró las pantallas y luego a mí como si la verdadera ofensa no fuera la crisis que seguía desarrollándose a mi espalda, sino el hecho de que mis ojos se hubieran cerrado unos minutos. Gavin Cross estaba en la entrada detrás de él, con los brazos cruzados, con esa expresión pulida que usan los hombres cuando quieren que la crueldad suene razonable. Ese es el peligro con personas como Marina, dijo en voz baja, se vuelven imposibles de reemplazar, y luego lo llaman liderazgo. Me incorporé sintiendo cómo protestaban mis hombros. El sistema sigue en recuperación. Owen soltó una breve risa. ¿Y tú ya terminaste aquí? Lo miré. Disculpa, ¿me oíste? Credencial, acceso, efectivo desde ahora. Uno de los ingenieros de turno se giró. Owen. Ella es la que mantuvo todo en pie. Owen lo interrumpió. Seguridad puede acompañarla fuera. Gavin bajó la voz. Marina, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, más difícil. Esa fue la palabra que eligió para echar a la mujer que había mantenido su empresa con vida toda la noche. Owen pensó que acababa de despedir a una empleada cansada que se quedó dormida en su escritorio. Lo que en realidad hizo fue apartar a la única persona que estaba entre los sistemas de Oraline y una mañana muy costosa. 3 días antes de que Owen Mercer me despidiera, todavía estaba aprendiendo a ponerse al frente de una sala sin parecer que había tomado el título prestado. Ese era parte del problema. La otra parte era Gavin Cross. A Owen le habían dado recientemente la supervisión de la eficiencia operativa, lo que significaba que tenía suficiente autoridad para tomar una decisión dañina y no la experiencia suficiente para reconocerla mientras la tomaba. Gavin lo vio de inmediato. Después de eso estaba en todas partes, caminando junto a Owen después de las reuniones, inclinándose antes de las presentaciones, dándole exactamente el tipo de lenguaje que los hombres inseguros confunden con sabiduría, optimización, responsabilidad, modernización, reducción de dependencia. A Gavin le encantaban las frases que suenan limpias desde lejos, las usaba como cuchillos, en público me trataba con un respeto impecable. Marina construyó una estructura notable, le dijo a un grupo de liderazgo una mañana, sonriendo como si admirar no le costara nada. La pregunta ahora es si esa estructura puede crecer más allá de la persona que la construyó. Algunos asintieron. Ese era el verdadero talento de Gavin. Podía convertir la ambición en algo que sonara responsable. Yo ya había corregido a Owen 2 veces esa semana sin avergonzarlo delante de clientes. Una vez después de que intentó convertir una ruta de emergencia en un atajo de panel. Otra después de que casi respondió a un problema de recuperación en vivo con un lenguaje que habría empeorado las cosas. Nunca me dio las gracias. Solo parecía aliviado cuando lo solucionaba en silencio. La confrontación llegó el jueves. Gavin señaló una diapositiva. En algún momento la recuperación crítica tiene que volverse transferible. ¿Transferible a quién?, pregunté. A un liderazgo que pueda escalarla. Miré a Owen y luego a Gavin. No se entrega una recuperación crítica a personas que no entienden el riesgo. La sonrisa de Gavin no se movió. Ese pensamiento es exactamente como las empresas quedan atrapadas por una sola persona. Algunos bajaron la mirada. Owen se recostó como si
Estuviera viendo un partido que no entendía del todo pero ya supiera de qué lado quería estar. En ese momento pensé que Gavin solo intentaba impresionarlo. Todavía no me daba cuenta de que estaba construyendo algo más útil que la influencia. Estaba construyendo permiso, para cuando seguridad me acompañó fuera de la sala de recuperación. La habitación a mi espalda ya había cambiado, no de forma ruidosa, y eso fue lo peor para ellos. Aún no sonaban alarmas, los teléfonos de los ejecutivos no se iluminaban, nada había colapsado por completo. Pero las horas después de una recuperación nocturna son cuando se pone a prueba la confianza, y Owen acababa de apartar a la única persona que sabía qué partes eran realmente estables y cuáles solo se sostenían porque yo seguía allí vigilándolas. Estaba a medio camino de los ascensores cuando mi teléfono vibró. Nina. Está pidiendo el resumen de traspaso de la recuperación. Dejé de caminar. Un segundo mensaje llegó casi de inmediato. Nina, no sabe dónde empieza la cadena final de revisión. Ese frío me golpeó de inmediato, del tipo que aparece cuando sabes que una mala decisión ya avanza más rápido de lo que nadie puede contenerla. Apreté el teléfono, y por primera vez esa mañana sentí la humillación más fuerte que la rabia. Nenaker era la ingeniera más disciplinada de mi equipo. No me escribía a menos que algo real estuviera saliendo mal. Entonces llegó otro mensaje. Nina, le dije que eras tú quien mantenía esto en pie. Me quedé mirando la pantalla. La siguiente línea llegó segundos después. Nina, dijo que eso era una dependencia poco saludable. Eso sonaba a Owen. El mensaje siguiente sonaba a Gavin. Nina, Gavin dice que el liderazgo tiene que modernizar el modelo de traspaso y reducir la dependencia de un único punto. Incluso de pie en el pasillo podía oír a Gavin diciéndolo. Tranquilo, pulido, razonable. Tenía talento para envolver el pánico en lenguaje de gestión y esperar que nadie notara el olor debajo. Luego Nena envió una última línea. Nina, nadie en la sala le creyó. Saben que tú salvaste este lugar. Esa fue la primera grieta. No porque alguien encontrara valor de repente, no porque alguien me defendiera por lealtad, sino porque la verdad se dijo en voz alta delante de las personas equivocadas en el momento equivocado. El sistema seguía en pie porque yo lo había mantenido así. No volví arriba, no respondí, no los rescaté de humillar a la persona equivocada. Para entonces la sala que Owen creía controlar ya había empezado a enseñarle lo que había hecho. A primera hora de la tarde dejaron de tratar mi despido como una decisión y empezaron a tratarlo como papeleo. Así es como empresas como Oraline se protegen, no admitiendo un error imprudente, sino encontrando un lenguaje más limpio para describirlo antes de que el daño sea demasiado evidente como para renombrarlo. A las 11:18, mi teléfono se iluminó con un mensaje de alguien de auditoría interna a quien conocía desde hacía años. Revisa tu carpeta cifrada, borra después de leer. Dentro había una captura de un memorando que Víctor Hall acababa de enviar a un subcomité del Consejo. Revisión de continuidad postincidente, evaluación inmediata de exposición. El lenguaje era lo bastante pulido como para calmar a cualquiera que nunca hubiera pasado una noche dentro de una crisis real. Fatiga de liderazgo. Conocimiento del sistema excesivamente centralizado, riesgo de dependencia de un solo punto, oportunidad de reestructuración de costes laborales. Lo leí una vez, luego otra, y después abrí el segundo archivo, una nota de riesgo más antigua fechada 6 semanas antes. Eliminar la supervisión de continuidad antes de la estabilización completa de la recuperación puede desencadenar caídas en cadena en operaciones vinculadas. Ahí estaba, claro, directo, imposible de malinterpretar. Víctor. Ya había visto esa advertencia antes del ataque, él mismo la había aprobado, y ahora estaba ayudando a reescribir la historia para que pareciera que yo era la debilidad, no la persona que había evitado que esa debilidad se hiciera visible. Abrí mi archivo, cadenas de aprobación, umbrales de recuperación, mapas de escalado de clientes, aprobaciones de continuidad, disparadores de riesgo notificables al Consejo. Sistemas como los de Oraline no colapsan en un momento dramático. Fallan cruzando líneas invisibles una tras otra hasta que todos empiezan a fingir que no tienen idea de dónde comenzó el daño, y una vez que el riesgo de continuidad cruzaba cierto nivel, la revisión ejecutiva debía activarse automáticamente, lo que significaba una cosa. Owen nunca debió tener autoridad para apartarme durante una estabilización activa sin que esa decisión se elevara de inmediato, pero para entonces Gavin ya estaba entrando en reuniones en mi lugar. Laia me envió un mensaje de alguien que seguía en la sala. Está hablando como si esto siempre hubiera sido su transición para liderar. Claro que sí, no solo me sacaron de la sala.
Estaban intentando convertirme en la explicación de lo que estaba a punto de fallar. Exactamente 3 horas después de que Owen me despidiera, el sistema empezó a devolver todo lo que él había sido demasiado arrogante para entender. No de golpe. Eso habría sido más fácil para ellos. Un colapso total les da a los ejecutivos asustados algo dramático a lo que señalar. Lo que ocurrió fue peor. Una serie de fallos precisos en exactamente los puntos que yo había mantenido unidos durante la noche con soluciones temporales y revisión manual. A las 10:41, el enrutamiento de envíos empezó a retrasarse entre 2 clústeres de distribución vinculados. A las 10:57, una cola que debería haberse vaciado antes del amanecer empezó a acumularse de nuevo. A las 11:08, la ruta de verificación de respaldo falló por una discrepancia de autenticación que nunca debería haber llegado al día. Reconocí el patrón en cuanto vi las marcas de tiempo. Esos no eran errores aleatorios. Eran los puntos débiles que había sostenido el tiempo suficiente para comprarle la mañana a Oraline. Laia me llamó desde una escalera, con la voz baja y rápida. Se está extendiendo. Es tan grave que Gavin está fingiendo no entrar en pánico. Eso casi me hizo sonreír. ¿Qué está diciendo? Que la documentación no estaba limpia y que estamos gestionando una complejidad heredada. Claro, complejidad heredada. El tipo de frase que usan los hombres cuando quieren sonar tranquilos mientras el suelo se les hunde bajo los pies. Luego bajó aún más la voz. Un cliente importante ya está en escalado. El equipo de ingresos acaba de ser involucrado. Ahí estaba. El momento en que el fallo técnico se convierte en dinero. En Oraline podían ignorar a ingenieros agotados. No podían ignorar envíos retrasados, clientes enfadados y los ingresos empezando a sangrar en tiempo real. Unos segundos después añadió, la gente dice que esto nunca habría pasado si tú siguieras aquí. No dije nada. Luego añadió, Víctor dijo a todos que tuvieran cuidado con la actualización interna. Nadie puede usar la palabra caída. Miré las notas de recuperación aún abiertas en mi pantalla. Esto no era venganza. Era lo que ocurre cuando un hombre imprudente corta el soporte equivocado de un sistema frágil y el hombre más pulido a su lado confunde lenguaje. Elegante con liderazgo, Laia exhaló con fuerza. Gavin acaba de tomar la llamada del cliente. Una pausa, lo está empeorando. Para entonces esto ya no trataba de si me habían despedido injustamente. Trataba de una empresa perdiendo dinero minuto a minuto porque se había convencido de que la competencia podía sustituirse por confianza. No necesitaba intuición para entender a Gavin, necesitaba marcas de tiempo. A última hora de la tarde abrí cada carpeta de archivo que había replicado legalmente. Para revisiones de continuidad, registros de acceso, calendarios, solicitudes de autoridad, notas de sucesión y registros de reuniones que la gente asumía que nadie alinearía lado a lado. Gavin era cuidadoso en persona, el registro lo era menos. La primera pieza era pequeña. Una solicitud de supervisión ampliada presentada 9 días antes del ataque. Gavin quería visibilidad temporal sobre la gobernanza de continuidad para apoyar la escalabilidad del liderazgo. Se había tramitado discretamente fuera de la cadena normal de recuperación. La segunda pieza era más fea. Invitaciones de calendario. Lo habían añadido a reuniones a las que no tenía motivo para asistir, informes de incidentes, revisiones de recuperación, llamadas de riesgo con clientes. No lo suficiente como para parecer imprudente, lo suficiente como para que su presencia pareciera normal en un trabajo que nunca le había pertenecido. Luego encontré el mensaje a Owen. Lo había enviado la noche antes del ataque y disfrazado de preocupación. Marina es extraordinariamente capaz. Pero no estoy seguro de que este nivel de presión sea sostenible para ella a largo plazo. En algún momento tenemos que preguntarnos si nuestro modelo de resiliencia depende demasiado de una sola persona agotada. Lo leí 2 veces. Luego abrí una nota que Víctor había adjuntado a un hilo de presupuesto 2 días antes. Si se sincroniza correctamente, la transición de Gavin hacia la supervisión de continuidad podría reducir de forma material el riesgo de dependencia ejecutiva. Ahí estaba. No mala suerte, no un malentendido. Owen tomó la decisión él mismo y lo hizo de forma estúpida. Pero Gavin había pasado días preparando el escenario para que en el momento en que yo pareciera cansada, él estuviera lo bastante cerca para llamar a mi expulsión liderazgo. Eso es lo que hace peligrosos a hombres como él. Preparan la explicación antes de crear la caída. No envíe todo. Demasiada verdad de golpe le da a la gente débil margen para fingir confusión en lugar de culpa. Así que construí un dossier más ajustado. Cronología breve, capturas seleccionadas, solicitudes de autoridad y la evidencia justa para obligar a cualquier ejecutivo serio a ver lo que Gavin había estado haciendo.
Owen creyó que esa mañana había tomado la primera decisión audaz de su carrera. El registro decía lo contrario. Cuando su mano golpeó mi escritorio, Gavin ya estaba subiendo a mi asiento. Grant Mercer me llamó a las 4:06. Vi su nombre iluminarse en mi teléfono, vibrar una vez sobre la mesa y apagarse. Un minuto después volvió a iluminarse. Esta vez respondí. Durante un segundo ninguno de los dos habló, no porque la conexión fuera mala, sino porque hombres como Grant Mercer no están acostumbrados a iniciar conversaciones desde el lado equivocado de un desastre que su propia familia creó. Cuando por fin habló, su voz era más plana de lo que esperaba. Me han informado. Me recliné en la silla. Entonces sabes más de lo que sabía tu hijo esta mañana. Una pausa. Sé que hubo un evento de contención durante la noche, dijo con cuidado. Sé que la recuperación seguía activa. Sé que Owen te apartó durante una ventana crítica y sé que el sistema ha empeorado desde entonces. Eligió cada palabra como si Legal estuviera escuchando. Quizá lo estaba. ¿Qué más sabes? Pregunté. Otra pausa. Sé que la exposición al cliente ya no es teórica. Ahí estaba. Ni una disculpa, ni responsabilidad. Solo la primera frase honesta que alguien de esa familia había conseguido decir en todo el día. Grant bajó la voz. ¿Puedes venir? Casi me reí porque esa misma mañana su hijo se había plantado frente a mi escritorio. Ignoró 3 pantallas de advertencia y vio cómo seguridad me sacaba como si yo fuera el problema. Perdiste el control, le dije en el momento en que cortaste el acceso equivocado. No me interrumpió. Eso más que nada me dijo lo grave que se había vuelto. No llamo para debatir eso, dijo. Llamo porque necesito entender qué haría falta para estabilizar el daño. No, dije en voz baja. Llamas porque por fin entiendes lo que pasó anoche. Silencio. Luego por primera vez oí cansancio en su voz. Marina, colgué antes de que pudiera convertir mi nombre en una negociación. Para entonces el daño ya había pasado a ser consecuencia. Y por primera vez ese día nadie de la familia Mercer llamaba para darme una orden. Llamaban para averiguar si yo aún estaba dispuesta a salvar lo que le habían dado a su hijo el poder de arruinar. La oferta llegó menos de 1 hora después de la llamada de Grant. No de él. De Legal. Asunto propuesta confidencial de transición. Por supuesto. Abrí el archivo y lo leí una vez despacio, luego otra con la atención que reservo para el lenguaje peligroso escondido en contratos. El paquete era lo bastante generoso como para que el insulto pareciera pulido. Título ampliado. Aumento significativo de compensación. Autoridad directa sobre operaciones de recuperación. Visibilidad ante el Consejo. Reincorporación inmediata. Y debajo de todo, los términos reales. Owen sería reasignado temporalmente fuera de decisiones operativas de cara al público. No eliminado, no corregido, solo apartado ligeramente. Hasta que pasara el pánico, Víctor permanecería en su puesto para asegurar la continuidad de la disciplina financiera, por supuesto, y Gavin sería revisado como parte de la estructura de transición interna más amplia, revisado, no expuesto, no despojado de acceso, no nombrado claramente por lo que había hecho. Solo envuelto en el mismo lenguaje suave que usan las empresas cuando protegen a los hombres adecuados de la verdad. Una segunda página venía de asesoría. Creemos que los intereses de la empresa se benefician mejor con estabilidad, continuidad y una transición interna gestionada. No hay necesidad de una escalada innecesaria de registros si este asunto puede resolverse en privado. No hay necesidad de una escalada innecesaria de registros. Dejé las páginas y las miré. Habían visto las pérdidas, las advertencias, las marcas de tiempo, las maniobras, el intento de convertirme en la explicación de un daño que ellos mismos habían creado, y aún así lo que más querían no era justicia, era sobrevivir sin consecuencias. Así que respondí con una sola frase: no volveré para proteger a las personas que crearon el daño de ser vistas junto a él. Luego cerré el archivo. No me querían de vuelta porque finalmente hubieran entendido mi valor. Me querían de vuelta porque necesitaban a alguien lo bastante competente para salvar la empresa mientras los hombres que la rompieron mantenían sus nombres limpios. Adrien Wren no me llamó porque sintiera lástima por mí. Esa fue la primera razón por la que acepté la reunión. Hombres como Adrien no desperdician simpatía en personas que no pueden usar, y para entonces confiaba mucho más en eso que en el repentino lenguaje de Oraline sobre aprecio y arrepentimiento. Cuando entré en Northspire Dynamics, él ya había leído el dossier, el despido, la cadena de recuperación, los umbrales de advertencia, la exposición al cliente, las maniobras internas, el momento exacto en que Oraline había confundido política con resiliencia. Adrien cerró la carpeta. Esto no es una disputa de personal, dijo, es una oportunidad de mercado.
Fue la frase más clara que alguien había dicho desde que Owen Mercer golpeó mi escritorio. Northspire se movió rápido, me dieron equipo. Presupuesto, cobertura legal y algo que Oraline nunca me dio de verdad, espacio para construirlo bien, sin Gavin rondando para llevarse el mérito, sin Owen confundiendo un título con criterio, sin Víctor reduciendo el riesgo estructural al lenguaje de nómina. Lo que construí allí no fue código de venganza, fue la versión que Oraline debería haber querido desde el principio. Recuperación más rápida, escalado más limpio, mayor continuidad y protecciones al cliente que no dependían de una mujer. Agotada cubriendo el hueco toda la noche, cuando Northspire lo llevó al mercado, la gente lo notó, primero en silencio, luego de golpe. Un cliente pidió una revisión de transición, otro movió parte de su negocio, un tercero dejó de fingir que Oraline seguía siendo la opción más segura. Para entonces el lenguaje de Gavin sobre modernización se había derrumbado bajo el peso de los resultados. Owen aún tenía un título, pero como un letrero agrietado que sigue colgando en un edificio que se cae, y cuando Northspire hizo su movimiento sobre Oraline entendí algo simple. Ya no era la mujer a la que despidieron esperando que volviera, me había convertido en la razón por la que sus clientes empezaban a elegir a otro. El control de Northspire sobre Oraline se cerró un jueves por la mañana tan silencioso que casi parecía educado, sin gritos, sin titulares dramáticos. Solo firmas, transferencia de autoridad y ese silencio que se instala en una empresa cuando todos saben que el futuro ya ha cambiado. Owen Mercer perdió la autoridad operativa ese mismo día, no de forma simbólica, desapareció. Su acceso a la supervisión de sistemas centrales fue revocado junto con el último camino creíble para heredar algo que importara dentro de la empresa que su padre asumió que sería suya. Gavin duró 6 horas más. El tiempo suficiente para sentarse en una reunión de transición y darse cuenta de que el puesto que había maniobrado con tanto cuidado para robar ya no lo necesitaba. Sin Owen detrás. Sin Víctor suavizando el lenguaje, sin niebla política que lo protegiera del registro. Víctor fue eliminado de toda cadena de aprobación relacionada con personal, planificación de resiliencia o decisiones de riesgo del sistema. Solo después de eso Adrien me devolvió al edificio. Cuando crucé de nuevo las puertas de Oraline nadie llamó a seguridad. Nadie me pidió la credencial. La recepcionista se levantó antes de que llegara al mostrador. La sala de recuperación parecía más pequeña de lo que recordaba, o quizá yo había dejado de verla como un lugar que pudiera tener poder sobre mí. Adrien me encontró junto al mismo banco de monitores donde terminó mi peor noche allí. Me entregó una carpeta delgada, recomendaciones de retención, personas, sistemas, divisiones, que se queda, que se va, en quien se puede seguir confiando. Al otro lado del cristal, Gavin estaba en su antiguo puesto, ya no trabajando, solo esperando. Por primera vez desde que lo conocía no tenía lenguaje en el que esconderse. Esa parte Adrien me la dejó a mí. Miré a través del cristal al hombre que había pasado días preparando mi caída y dije lo único que importaba. Podría haber salvado sus sistemas, dije, pero ya no estaba dispuesta a salvar sus excusas. Oraline había dado poder a los más ruidosos de la sala y lo había llamado liderazgo. Northspire se lo dio a la persona que ya había demostrado que podía cargar con el peso sin necesitar aplausos. Esta historia es ficticia, creada a partir de fallos humanos conocidos y lecciones duramente aprendidas, no de ninguna persona real, pero una verdad dentro de ella es lo bastante real. La arrogancia puede destruir en una hora lo que la competencia silenciosa tardó años en sostener. Cuando una empresa expulsa a la persona equivocada, la pérdida nunca es solo técnica, es moral.